Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la fe. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Para entender lo que el apóstol está explicando en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es necesario leer desde el capítulo 10, luego leer el 11 y finalizar en el 12. Pues la carta de los Hebreos, la enseñanza apunta específicamente a derribar de una vez y por todas los rudimentos o lo básico de la ley que rigen a la religión judaica, que era preponderante en la época y que la fe en Cristo está respaldada por el pacto eterno. Segundo, la recomendación de estar firmes es una constante en todas las cartas, pues estar firmes significa una posición de solidez, seguridad y plena confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso que el pacto eterno es firmado con la sangre de Jesucristo para que no exista ningún tipo de duda que lo que Dios prometió va a ser realizado por medio de Cristo. Tercero, la expresión justo que nos dice Habacuc no se refiere a una posición equilibrada de una persona en términos de la justicia, sino que la justicia divina nos justifica o nos redime por medio de la fe. Es así como Abraham fue justificado por Dios por medio de la fe. Lo que nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 30, significa que a los que Él llamó, que el Señor llamó, Él también los justificó por medio de la fe. Y cuarto y último, la justificación a Abraham, que nos comenta tanto en Gálatas capítulo 3 el apóstol, y que nos dice en Romanos 4 y 5, y a posterior en Hebreos, nos deja claro que el apóstol enseñó en su ministerio lo mismo siempre. Esto es parte de lo básico o el rudimento o la base de entender el Evangelio. La buena noticia del reino es que somos justificados por medio de la fe. Nuestra redención la hizo Cristo en la cruz con su sangre. El registro del apóstol es por espacio de 16 años y es el mismo en diferentes cartas, partiendo por la primera carta escrita a los Gálatas en el año 49 después de Cristo, en Romanos en el año 56 y en Hebreos en el año 67. Siempre el apóstol dejó registrada la misma enseñanza porque ese es nuestro respaldo, que nuestra justificación, nuestra redención fue hecha por nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe en la obra de la cruz. Podríamos suponer que debido a que somos salvos por la fe, como ya hemos ido observando por las cartas respecto a de la justificación, entenderíamos que el bautismo no fuese algo necesario de hacer. Sin embargo, Pablo lo dice, que debemos ser sepultados juntamente con Él. Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestra pauta por la cual debemos fijarnos. Es el modelo, el prototocos. Ya lo hemos venido comentando al respecto de esto. Entonces, con Cristo, por medio del bautismo, al ser sepultados con Él, podemos reafirmar nuestro compromiso de manera pública, lo que en el interior, por medio de la fe, hemos aceptado. Abraham no fue bautizado, esa es una realidad, pero reafirmó el pacto con circuncidarse. En Génesis capítulo 17, Él lo hizo y toda su casa, porque Él firma el pacto propuesto por nuestro Dios mediante un rito como la circuncisión. Pablo reafirma la orden de Cristo por medio del bautismo, como el rito de compromiso público de reafirmar la fe. Es por eso que te puedes bautizar, pero si tu fe no está en Cristo, este rito de nada te sirve. Nuestra justificación es por medio de la fe, es por medio de nuestra confianza y se reafirma en el bautismo, pero todo esto es en el autor de la fe, que es Cristo. Y vuelvo a reafirmar que si tú no crees en Cristo, no crees en la resurrección, no crees en la promesa, no crees en la salvación, en la vida eterna, en Jesucristo,
bautizarte no significa nada. Ya estamos entendiendo que Cristo es la fe. Él es la demostración de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Él es el verbo del cual habla Juan en su registro del Evangelio, el verbo que se hizo carne, Juan capítulo 1, y por el cual tenemos un pacto eterno e irrevocable. De lo que ya hemos ido leyendo en Romanos, el apóstol nos habla de una medida de fe, repartida a cada uno. Normalmente se entiende esto como si fuese una cantidad de fe. Literalmente se refiere a medir tu confianza en Cristo, medir qué tan grande es tu confianza. Y en Romanos capítulo 12 nos dice así, leamos, desde el verso 2 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos todos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 6 en la versión Reina Valera. La medida que habla Pablo la dice en el contexto de cómo me veo yo con respecto a mis hermanos, cómo yo evalúo mi don respecto del resto de la congregación. Por allí alguien podría pensar que por tener el don de profecía es más importante que el que tiene el don de sanidad, o quien tiene el don de pastor es más relevante del que tiene el don de servicio o diaconado. Entonces, el concepto de sí mismo debe ser conforme a la confianza que tengo puesta en Cristo. ¿Qué posición yo tengo en Cristo y cómo sirvo de ejemplo al resto? Pablo pretende bajar cualquier tipo de jactancia o vanagloria poniendo por delante el principio básico de la congregación, que es ser cuerpo de Cristo. Entonces, la medida de la fe es una autoevaluación respecto de mi posición en Cristo, es decir, cuán firme estoy en esa posición. Y si pudiésemos expresarla en porcentaje sería cuánto porcentaje yo tengo puesto en nuestro Señor Jesucristo. De ahí parte lo que es la medida de la fe. Notemos ahora lo que la Biblia dice, pues ella tiene muchas expresiones acerca de la fe. Tenemos la fe como verbo, tenemos la fe como adjetivo y tenemos la fe como sustantivo. Cada una de estas formas del lenguaje expresadas en las Escrituras llega al mismo concepto, a nuestra posición en Cristo. Mateo es sin duda el que más registra la expresión poca fe, que la hemos escuchado muchas veces, cuya palabra griega usada es oligopistos. El evangelista no quiere resaltar una medida tácita de la fe. Probablemente Casiodoro de Reina tradujo más esto como una medida, pero lo que la palabra quiere decir en su significado que es la falta de confianza en Cristo. O en otras palabras, hablar de un incrédulo. Miremos los ejemplos que dice Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 6 del versículo 25 en adelante. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas todas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33 en la versión Reina Valera. La mayoría de nosotros se centra en el versículo 33 acerca del reino. Sin embargo, el evangelista nos muestra todo el contexto de estas palabras y queda claro que no está hablando de una medida de cantidad cuando habla de poca fe, sino que está hablando de nuestra confianza en aquel que es poderoso para satisfacer nuestras necesidades. Es más, el maestro dice que el objetivo es estar en el reino y su justicia, y no en las necesidades. Pues si estamos con nuestra fe puesta en el reino, el resto viene por sí solo. Pero si nos afanamos nosotros como los gentiles, y aquí quiere aclarar que somos como las personas comunes y corrientes de este mundo, con eso vamos a dejar de ser hijos de Dios. Miremos el episodio de Jesús en la barca y la tempestad, un episodio muy conocido. Mateo capítulo 8, del versículo 23, y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27 en la versión Reina Valera. Este relato es lo mismo que nos dice Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, y en Lucas 8, del verso 22 al 25. La situación es relatada por los tres evangelistas y la conclusión es exactamente la misma. La tempestad no debería haber asustado a hombres cuya confianza está puesta en Cristo, en aquel que estaba allí presente y durmiendo plácidamente. ¿Cuál es el problema? No es la tempestad, no es los vientos, no es el mar. El problema recae en una falta de confianza en aquel que ven allí recostado y que saben la magnitud de su poder. Por eso que Él les dice: hombres de poca fe, o mejor dicho, hombres de poca confianza, hombres que poco están creyendo, pues no estaban creyendo a Cristo, sino que estaban siendo dominados por la circunstancia. Miremos el conocido relato de Jesús cuando Él anda en el mar, en Mateo capítulo 14, y del verso 26, y les dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se confundieron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero seguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 26 al 32 en la versión Reina Valera. Nuevamente aquí tenemos una prueba de fe. Pedro tuvo miedo. El miedo es una energía negativa presente en el mundo, la cual proviene del enemigo. Miremos a Cristo. Él le dice: tengan ánimo, tengan paz, no tengan miedo, que yo estoy aquí. Pero Pedro, mientras camina al Señor por sobre las aguas, vino un viento fuerte y tuvo miedo y se hundió. Lo de Pedro nos pasa a todos. No hay nadie en este mundo que no se hunda ante la circunstancia. Pero Cristo nos dice: tengan paz. La paz es la tranquilidad que, pese a las circunstancias, Cristo está con nosotros. Este relato también lo escriben los evangelistas en Juan capítulo 6, del versículo 15 al 21, y en Marcos capítulo 6, 45 al 52. Pero lo que Cristo quiere denotar, y los evangelistas sí lo dejan registrado, es que no podemos tener falta de fe. Tenemos que creer en el Señor. Mateo y Marcos también relatan otro episodio acerca de la levadura de los fariseos,
Esto está en Mateo capítulo 16, versículo 5 al 12, Marcos capítulo 8, del versículo 14 al 21. En este episodio Cristo les habla de que los fariseos tienen palabras que contaminan y que las compara con la levadura. Pero los discípulos pensaron que Él estaba hablando de la levadura por la falta de pan, porque ellos habían olvidado traer pan. La mentalidad terrena de los discípulos fue reprochada por su falta de fe, su poca convicción. Aún viendo la multiplicación de los panes a los 5,000, ellos seguían todavía con su mirada puesta en las circunstancias. El mensaje de Cristo apunta a las ideologías religiosas, pues esas son contaminadoras, embaucan a las personas y se contraponen a la fe. En otro episodio, cuando Jesús sana a un muchacho poseído por un espíritu maligno, se da el problema de que los discípulos no pudieron sanar al muchacho. Entonces el maestro se queja y le dice, respondiendo Jesús, y le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos le dijeron a Jesús, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17, del versículo 17 al 21, en la versión Reina Valera. Esto también lo relata Marcos en el capítulo 9, 14 al 29, y en Lucas 9, del 37 al 43. Nuestro gran problema hoy radica en creer que estos episodios no son simples fábulas. Creer en nuestra identidad como hijos. Creer que la fe en Cristo es una realidad. Creer que tenemos el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Creer que podemos obrar milagros sobrenaturales por doquier. Creer que podemos superar la obra de la iglesia de los primeros 3 siglos. Porque el sistema de este mundo nos tiene hundidos. La religiosidad de nuestras mentes nos tiene peleando por las escrituras como fariseos en vez de ser discípulos y demostrar el llamamiento. Todo esto es nuestro gran problema. Estamos en medio de gente que dice creer a Dios, pero no tiene su posición de fe en Cristo. En lo personal, me siento desafiado por la iglesia de los primeros 3 siglos, pues ellos lograron cosas impresionantes que hoy nosotros no podemos lograr, no porque el poder de Dios sea distinto o se haya acabado, sino que es por nuestra incredulidad, nuestra poca confianza en Cristo y, como dice el registro evangelista, nuestra falta de fe. Oremos al Señor. Padre Celestial, al mirar los ejemplos de la falta de fe de tus discípulos que pudieron verte, Señor, que pudieron comprobar todo lo que tú hiciste, y al mirar, Señor, las acciones de la iglesia de los primeros 3 siglos, en cuya fe estaba tan firme en ti, Señor, que pudieron hacer cosas impresionantes. Hoy, Señor, sentimos un desafío tremendo en nuestras vidas, de comenzar a creer, de comenzar a derribar nuestras fortalezas mentales, de comenzar a sacar nuestra religiosidad, que hoy día tiene los milagros puestos solamente en enfermedades y no tiene los milagros en realizar trabajos, en realizar cosas sobrenaturales, en mover, por ejemplo, un monte de un lado para otro. Tu palabra desafió a los discípulos en esa línea de que si la fe pudiera ser comparada a un grano de mostaza, con esa pequeñísima fe era posible mover un monte. Pero hoy día, Señor, pareciese que nuestra fe es microscópica. Y eso es lo que no queremos hacer, mi Dios. Queremos en esta hora que tú nos estimules a hacer crecer la fe, a poner nuestra posición en Cristo, a dejar de lado la incredulidad y a comenzar a ver tu gloria, Señor. Permite que en esta hora podamos doblar nuestras rodillas y pedirte a ti, Señor, que aumentes no la cantidad de fe, sino que aumentes nuestra confianza, que nos muevas a la posición en Cristo, que podamos tener esa firme convicción en Él, para que comencemos a ver la obra de la fe en nuestras vidas, para que comencemos a ver el impacto a nuestro alrededor. Hoy día no somos luz porque no creemos en la luz. Perdónanos, Señor, por eso, y permítenos en esta hora enmendar el camino, volver a la senda antigua,
y comenzar a entender que la fe sí puede mover una montaña. Pero debemos primero creer que tú eres con nosotros, primeramente en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Celestial, en esa vía, y todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca de la fe y, por supuesto, a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo, o bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta y comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda